Lo primero de todo, muchas gracias por venir a la charla, a los que estáis aquí en el stream, especialmente a mis hijos que a lo mejor me están escuchando por el stream. Hola, ¿qué tal? Y bueno, yo el año pasado me reía mucho de que todo el mundo venía al TechFest a hablar de IA y aquí estamos. Hoy voy a hablaros sobre cómo podemos integrar las inteligencias artificiales en local en los dispositivos. En particular me voy a centrar bastante en Gemini Nano, que ya veremos un poco lo que es, pero bueno, al final los conceptos van a aplicar mucho a a cualquier otra inteligencia artificial que pensemos que puede encajar en un dispositivo. Hablaremos un poco de qué es Gemini, los fundamentos, entraré un poco en qué son en los fundamentos de los LLMs, principalmente para entender cuáles son los que encajarían en dispositivos locales, ventajas y desventajas de todo esto, casos de uso y aplicaciones prácticas. Hablaremos de la arquitectura en concreto de Gemini Nano y luego pues pasaremos al momento demo donde nada funcionará. Yo creo que todos, sobre todo todos los que estamos bastante metidos en el mundo de la inteligencia artificial, lo utilizamos en el día a día, soñamos con un mundo en el que la inteligencia artificial se pueda ejecutar en nuestro dispositivo de forma gratuita, privada, segura y en cualquier momento. Y esto es algo que poco a poco vamos consiguiendo. Hay algunos modelos que son lo suficientemente pequeños como para ejecutarse, siempre de momento al menos bastante por detrás de los que se ejecutan en la nube, pero especialmente esto se complica en dispositivos móviles, por lo que os podéis imaginar. Al final, las capacidades de un dispositivo móvil y las necesidades son diferentes de las de una máquina que está conectada a la red y al wifi todo el día. Entonces, vamos a hablar primero de qué es Gemini, por si diría indistintamente Gemini y Gemini, lo siento. Se debería decir Gemini, vamos a hablar de qué es por si no la conocéis. Teóricamente tampoco es una de las más populares, pero bueno, al ser de Google la acabaremos viendo por todas partes. Gemini es la IA generativa de Google. Tiene una suite de modelos, aunque hablemos de Gemini en general, tiene una suite de modelos con distintas capacidades. A diferencia de otros modelos, estos tienen nombres razonables que podemos llegar a recordar. Y digamos que es el competidor directo de OpenAI con sus GPTs y Anthropic con Claude, por mencionar los más habituales, pero bueno, ya sabéis que hoy en día hay muchos. Dentro de Gemini tenemos distintos modelos. La nueva gama son los modelos 2.0, donde tenemos el Pro, que sería el más potente, el Flash, que está pensado sobre todo para interacción en tiempo real. Si habéis hablado alguno con la aplicación de Gemini en vuestro dispositivo, es lo que usa por detrás, porque la latencia es muy baja y por tanto permite este tipo de interacción. Flash Thinking, que es el modelo razonador de Google, que aprovecha la velocidad de Flash y la capacidad de los razonamientos para darnos un modelo bastante razonable, a bajo coste y lo suficientemente rápido. Y luego el Flashlight, que sinceramente yo no lo vi, no sabía que existía hasta que hice la charla, y que se supone que es el más barato de todos, y bueno, pues supongo que los costes serán ínfimos, a cambio pues será también más lento. Pero si os fijáis por aquí, no hemos mencionado a Gemini Nano en ninguna parte. ¿Esto por qué es? Porque existen dos modelos, se ha quedado un poco pequeño esto, pero bueno, dos modelos que se han quedado un poco atrás, que son el Ultra, que sería como el modelo más potente de Google, que yo creo que van a descontinuar, no tengo ninguna noticia al respecto, pero sospecho que con el Pro la gran mayoría de la gente estará satisfecha y que de ese no avanzará. Y luego tenemos ahí abajo a la derecha el Nano, que se ha quedado en la versión 1.0. Esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando veamos la demo de hoy no quiero que os sintáis decepcionados. Simplemente que el modelo Nano va un poquito por detrás de los demás, pero yo creo que vamos a ver cambios pronto, porque luego os contaré alguna cosilla. Alguna cosilla que pasó ayer y que ni siquiera está en las slides. Gemini Nano es la primera versión de IA generativa de Google diseñada para entornos locales. De hecho, puede que os suene porque hace un tiempo fue bastante popular la noticia de que Chrome incluía una inteligencia local que podían ejecutar, incluso cualquier aplicación podía aprovecharse de ella para hacer generación de textos
directamente en local en el navegador. Esto es porque Chrome también integra Gemini y Nano, pero hoy nos vamos a centrar sobre todo en lo que ocurre en los dispositivos Android. Gemini Nano está disponible inicialmente en dispositivos Pixel y otros de gama alta. Luego os daré un poco más de detalle por si os interesa, pero pensad que esto es una tecnología muy incipiente y que ahora mismo solo está en modelos muy concretos. Yo hoy lo que más quiero hablar es ver hacia dónde vamos en el futuro, ¿no? Porque esto a día de hoy es una tecnología muy nueva y que de hecho todavía está en estado experimental y para aplicaciones actuales quizá no encaja tanto, pero podemos empezar a plantearnos lo que vamos a ver a futuro. Entonces, para entender un poco qué limitaciones o restricciones tenemos con los modelos, quería dar un par de detalles de los fundamentos de los modelos de lenguaje. No voy a entrar aquí en nada muy profundo, yo tampoco soy un experto. Si meto la pata, perdonadme, porque voy a simplificar todo mucho, pero para que entendamos un poco qué es lo que limita los modelos y por qué no podemos poner cualquier cosa en un dispositivo móvil. Os lo podéis imaginar, pero bueno, quiero comentaros un poco cuáles son los parámetros que más afectan a ello. Entonces, por resumir muy rápido, ¿qué es un modelo de lenguaje a gran escala o un LLM? Al final es una red neuronal de las que llevamos escuchando hablar muchísimos años, lo que pasa que con una arquitectura especial, que la habréis escuchado, basada en transformers, tampoco vamos a entrar mucho, y que está entrenada con enormes cantidades de texto, muchísimo texto. Predice secuencias de palabras basándose en patrones aprendidos y la entrada que le damos. Entonces, básicamente es una caja negra donde entra un texto y sale otro. Y mediante una estadística, digámoslo muy llanamente, predice cuáles son las palabras más probables que tendríamos que generar basadas en el texto de entrada. El objetivo al final es que genere un texto coherente y contextualmente relevante. Aquí entra el primer concepto que quería hablar, que es el de los pesos. Si nos imaginamos la IA, esto es una imagen generada por IA, así que tampoco tiene por qué ser muy relevante, muy exacta a la realidad, pero imaginémonos que una red neuronal está formada por distintas capas de redes neuronales y para comunicarse entre las capas necesitamos, pues, imaginemos nuestro cerebro, pues, las conexiones neuronales entre esas neuronas. El equivalente, muy a grandes rasgos, serían los pesos. Los pesos son unos vectores que se van modificando durante el entrenamiento. Pues yo le paso una entrada y espero una salida. Entonces, mis pesos tienen unos valores que al principio son aleatorios. Y digo, uy, pues esto se aleja mucho de lo que espero. Vuelvo a pasar la misma entrada modificando alguno de los pesos. Esto se acerca más, pues entonces voy por buen camino. Se acerca menos, pues entonces es que he modificado ese peso incorrectamente. Pero al final planteaos que son vectores que realmente son los que luego van a hacer esos cálculos que a partir de la entrada van a predecir esa salida. Entonces, estos pesos son los responsables de, entre muchas comillas, almacenar la información que tiene esa red neuronal. Seguramente más que los pesos, que también puede que os suene, os sonarán los parámetros. Los parámetros son, habréis escuchado a lo mejor, pues este modelo tiene 32 billones de parámetros o tiene 800 billones de parámetros, ¿no? Pues los parámetros son principalmente estos pesos. Existe otra cosa que se llaman sesgos que también cuentan el número de parámetros, pero por simplificar, pensemos que los parámetros son estos pesos. Es decir, a más parámetros tiene un modelo, pues tiene, bueno, lo que os comentaba, ¿no? 32 billion, que son 32.000 millones de parámetros, porque el billion viene de Estados Unidos. Por poner un ejemplo, DeepSeek R1, como se ha hablado mucho de él últimamente, porque se supone que es muy potente, pero tiene pocos parámetros, entre comillas, tiene 671 billions y en general a mayor número de parámetros el entrenamiento va a poder ser más preciso y por tanto va a poder almacenar más cantidad de información y esa información va a poder ser más afinada y por tanto la respuesta va a ser mejor a partir de una entrada. Este sería el primer concepto, el de los parámetros / los pesos, que son esos vectores que vamos ajustando durante el entrenamiento. Y luego el otro es el de la cuantización. Estos pesos, al final, son vectores y esos vectores tienen que estar definidos con un número de bits. A mayor número de bits por vector, tenemos más precisión en el entrenamiento. Podemos ajustar más el número
de decimales, vamos a decir, ¿no? Durante el entrenamiento. Por tanto, podemos afinar mucho más durante ese entrenamiento para que la respuesta sea mejor a partir de una misma entrada. Esto, en función de la cuantización, podemos reducir mucho el tamaño de un modelo. No es lo mismo tener vectores a 32 bits que tenerlos a 4 bits, que hemos reducido ahí bastante significativamente el tamaño. Luego veremos un ejemplo. Niveles comunes de cuantización que podemos tener son estos de aquí. Y, bueno, a menor cuantización, menor tamaño, pero por tanto también menor precisión. Todo esto entre muchas comillas, porque en función del tipo de entrenamiento, etcétera, se está consiguiendo que con menores parámetros y menor cuantización los resultados sean mejores. Y esperemos, porque esto es muy relevante para lo que vamos a hablar hoy, que esto siga mejorando todavía más y que podamos tener modelos cada vez más pequeños, pero que sean mucho más precisos. Aquí tenéis un impacto de la cuantización. Imaginemos un modelo de 7 billions a 32 bits, pesa unos 28 gigas. Pensad que el modelo tiene que estar cargado en memoria cada vez que lo usamos. Entonces, imaginaos en un dispositivo móvil que intentemos añadir un modelo de 28 gigas en el dispositivo móvil. Pues, hoy en día puede ser que haya alguno, pero la gran mayoría de los móviles no tienen 28 gigas. Y luego además tienen que hacer todo lo demás, además de cargar el modelo. Entonces, si vamos reduciendo la cuantización, pues de 32 bits a 4 bits, vemos que hemos reducido en casi un 100%, un poco menos. Por tener una referencia, un smartphone de gama alta hoy en día tiene entre 12 y 16 gigas de RAM. Entonces tenemos aquí una limitación muy importante, que es el tamaño del modelo. Podemos adaptar el tamaño del modelo con estos dos parámetros, el número de pesos o el número de parámetros y la cuantización. Si conseguimos afinar un modelo que tenga pocos parámetros y una cuantización muy baja, pues habremos solucionado el problema que probablemente tenemos que solucionar en los próximos años, ¿no? Pero que veamos un poco cuál es el camino por el que estamos yendo, ¿no? Entonces, el reto, lo que os comentaba, ¿no? Reducir parámetros y cuantización manteniendo las capacidades. Vamos a hablar ahora en concreto de Gemini Nano para que veáis un poco el tamaño que tiene en comparación con otros modelos. Luego lo compararemos con algunos modelos grandes. Ya hemos visto antes el de 670 billions, creo que era de DeepSeek R1. Pues fijaos, el Nano 1 tiene 1,8 billions de parámetros. Actualmente solo soporta texto, bueno, actualmente, y es lo único que va a soportar. Y Nano 2 tiene 3,25 billones de parámetros. Se llama Nano 2 porque es una segunda versión, no porque esté basado en 2.0, creo, porque tampoco hay mucha información al respecto de esto. Pero bueno, tenemos ese Nano 2 que tiene 3,25 billones de parámetros y que es multimodal. Acepta texto, imagen y audio. Luego veréis que es muy relevante para las funcionalidades que están añadiendo hoy en día en los dispositivos con respecto a esto. La cuantización probablemente estará entre 4 y 8 bits. Esto no es público tampoco, pero teniendo en cuenta que el Nano 1 tiene 1,8 billones de parámetros y cuando se lo descarga el dispositivo ocupa exactamente 888 megas, podemos intuir que andará por los 8 o los 4. Y luego está diseñado específicamente para ejecutarse en la RAM de los dispositivos. Entonces tenemos nuestro Gemini Nano, que si lo comparamos con otros modelos, el GPT-4 se calcula que tiene unos 1.800 billones de parámetros. Esto no es público, pero por las estimaciones que hay se entiende que va por ahí. GPT-4.5, que salió hace poco, dicen que es todavía muchísimo mayor. No, tampoco tenemos datos, pero imaginaos que estamos comparando un modelo de 1.800 billones con algo de 1,8. Estamos hablando de 100 veces más pequeño que un modelo a lo que ya estamos acostumbrados en el día a día y que cuando queramos interactuar con estos modelos más pequeños, el usuario medio esperará que el resultado sea similar. Entonces el reto es grande, ¿no? El conseguir que un modelo 100 veces más pequeño actúe más o menos igual. ¿Cuáles son las ventajas de la IA en el dispositivo? Os podéis imaginar la gran mayoría de ellas, ¿no? La primera sería la reducción de latencia. Al final, si estamos conectados a una red, tenemos esa latencia entre que nos conectamos con el servidor nos responde, etcétera. En la IA en el dispositivo esto se reduce a 0. Es verdad que luego también puede tardar más en contestarnos por la generación del código como tal, perdón, del texto como tal, pero
la latencia, el inicio de la conversación, pues será mucho más rápido. Reducción de costes. Si no atacamos a un servidor, no vamos a tener los costes asociados a la API a la que estemos llamando. Entonces, eso también puede ser muy interesante en algunos proyectos. Privacidad mejorada. Muchos de los temores que hay hoy en día con utilizar los modelos de lenguaje es que al final estamos dando nuestros datos y todas nuestras conversaciones a empresas de terceros que no sabemos qué hacen con ellos, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con IA en local es el futuro y es a lo que mucha gente aspira precisamente por esto. Si la conversación no sale de nuestra máquina, podemos estar seguros de que la privacidad es pues, total, ¿no? Porque no estamos compartiendo esa información con nadie. Y el funcionamiento offline o en situaciones malas de red. Esto también es muy relevante, especialmente en dispositivos móviles, que podemos estar en el metro sin cobertura, en un avión, en un evento muy grande como este que empieza a fallar la red porque estamos todos conectados a la misma antena, ¿no? Este tipo de cosas pasan en el día a día en los teléfonos móviles y el poder librarnos de ese problema es importante. Y luego tenemos el tema de las desventajas. Obviamente no todo es beneficioso. La primera de ellas, que os podéis imaginar, es consumo de recursos. Si un servidor no está haciendo ese procesamiento por nosotros, lo tiene que hacer el dispositivo. Y por tanto eso va a significar, por un lado, la RAM para mantener el modelo en memoria, el almacenamiento para descargar el modelo en el dispositivo. Además, pensad, esto no es el caso en concreto de Nano, pero luego os voy a contar otras opciones que son un poco mejores que Nano, pero que tienen algunas desventajas. Imaginaos que tenemos 4 aplicaciones utilizando el mismo modelo. Independientemente de que estén usando el mismo modelo, como las aplicaciones en dispositivos móviles están compartimentadas unas con otras, no van a poder compartir ese modelo. Y por tanto, si hay 4 aplicaciones usando ese modelo, se lo va a tener que descargar 4 veces y eso significa 4 veces el disco ocupado por el mismo modelo de lenguaje. Esto ya os diré cómo lo está intentando solucionar Google con Gemini Nano, pero es un problema que está ahí, que bueno, a lo mejor en ordenadores es más sencillo, que tengamos el modelo cargado con o Llama vamos a poner y que muchas aplicaciones tiren de él. Eso no pasa hoy en día en Android, no hay ningún protocolo genérico ni nada por el estilo y por tanto cada aplicación tendría que usar sus propios modelos y descargárselos con todo lo que ello implica. Batería, si estamos generando texto a partir de un modelo de lenguaje, eso consume recursos y eso, por tanto, va a afectar a la batería. Cuanto mejores son los dispositivos y van creando GPUs más adaptadas a la generación de texto, pues esto ya siendo menos relevante. Los últimos Pixel y Samsung, etcétera, ya llevan procesadores que están preparados para este tipo de cosas y, por tanto, el consumo de batería será mucho menor. Pero aún así, eso está ahí. Y por último, bueno, lo mismo, la CPU, GPU, pues afecta por un lado a la batería y por otro a que si nosotros estamos usando la CPU o la GPU, no la pueden estar usando otras aplicaciones y puede afectar al rendimiento del sistema en general. Luego, la menor precisión de las respuestas. Obviamente, si estamos reduciendo en 100 el número de parámetros, el entrenamiento va a ser mucho menos fino y, por tanto, las respuestas van a ser peores. Limitaciones de disponibilidad. A día de hoy solo están dispositivos nuevos de gama alta. Esto en concreto, Gemini Nano. Hay otros modelos que podríamos ejecutarlos en cualquier dispositivo, pero claro, a costa de que nos ocupemos la RAM entera, que la batería se gaste muy rápido, que la generación de texto sea muy lenta. Entonces, bueno, a día de hoy no hay muchos dispositivos que puedan aprovechar esto al máximo. Y, bueno, pues un poco teniendo en cuenta los pros y los contras, vamos a ver para qué se ha optimizado Gemini Nano. Lo que hemos dicho es que estos modelos son muy pequeños, entonces los que hacen modelos tan pequeños a veces se plantean, si en vez de hacer un modelo muy generalista que sea muy bueno en todo, me centro en tareas específicas con menos parámetros,
puedo entrenar mejor mi modelo para tareas muy concretas. Y así es un poco como está planteado Gemini Nano. Por ejemplo, en Nano 1 está planteado para que pueda hacer reformulación de textos, como modificar el tono, el estilo del texto, lo típico que habréis visto en muchos sitios, ¿no? Que cambia este texto a tipo casual o a tipo serio, a no sé qué. Bueno, pues todo esto es una de las cosas que hace Nano. Respuesta inteligente, generar respuestas contextualmente relevantes en una conversación. Podemos tener una conversación y decirle, oye, genérame la respuesta de la siguiente conversación. En esto, teóricamente es bueno. Digo teóricamente porque luego lo vamos a ver en la práctica. Corrección, identificar errores, identificar y corregir errores ortográficos y gramaticales. Y finalmente, para hacer resúmenes. Tener un documento extenso y poder darnos un resumen conciso para, pues, para que el usuario pueda procesar la información más rápido. Y luego tenemos Nano 2, que tiene otras dos características extra. Comprensión de imágenes para interpretar y describir el contenido visual, es decir, a partir de una imagen saber lo que hay dentro y poder utilizar eso en el contexto. Y de voz a texto, transcripción de audio a texto para múltiples funcionalidades. Vamos a ver algunas de ellas ahora. Entonces, estas son las aplicaciones actuales que se están haciendo en dispositivos móviles según Google. Yo no sé si termino de creérmelo, porque viendo la potencia de Nano 1 me cuesta creer que algunas de estas cosas se puedan hacer, pero sospecho, bueno, esto seguro que está usando Nano 2 por detrás, porque veremos que algunas de ellas utilizan el multimodal y ojalá sea cierto que el Nano 2 es mucho mejor. Para desarrolladores todavía no está disponible y por eso digo que ojalá sea así, porque de momento en principio solo tienen acceso a estas aplicaciones. Entonces, la primera de ellas es Pixel Screenshots, que lo que hace es que cuando hacemos un pantallazo de pantalla, una captura de pantalla, es capaz de entender lo que hay en esa captura y si, por ejemplo, hay una dirección, detectar que eso es una dirección y a lo mejor poder clicar en ella y que te lleve a los mapas, o si ve que es un evento, que te lo agregue automáticamente al calendario, este tipo de cosas, ¿no? Hacer un razonamiento inteligente de la captura de pantalla para poder hacer cosas más allá de sacar el texto, que era a lo mejor lo que nos permitían hacer hasta ahora. Por otro lado, tenemos las notas de llamadas, que puedes estar haciendo una llamada y automáticamente va transcribiendo el texto y finalmente te hace un resumen. Por lo visto, yo esto no lo he podido probar, no sé si en España está o no, pero por lo visto lo que hace es avisar también al que está hablando contigo para que sepa que esa conversión se va a hacer la transcripción. Así que no sé hasta qué punto se acabará usando esto, pero bueno. Grabadora, que la grabadora lo que hace es, a partir de nuestro audio, lo convierte a texto y genera un resumen, incluso próximas tareas a realizar a partir de ese resumen. Bueno, un procesamiento del audio a texto y luego poder con ese texto hacer cosas. El Gboard, que hace un poco lo que os comentaba, es capaz de leer los últimos 7 u 8 mensajes y a partir de ahí poder generar una respuesta relacionada con los mensajes que había ahí. Para situaciones como estas es para las que es, bueno, casi todas las que hemos visto es para las que es muy importante que la IA esté en local, porque claro, si nos están leyendo todas las conversaciones, enviándolas a servidores y este tipo de cosas, pues no quedaría siempre la duda de qué están haciendo con eso, ¿no? Y luego, en temas de accesibilidad, el Tollback, que es la herramienta que utilizan las personas que tienen alguna discapacidad visual, lo que hace es que puede leer la imagen, a partir de ahí sacar una descripción de la imagen, una descripción detallada de la imagen e informar a través del Tollback al usuario de lo que se está viendo en la pantalla. Bueno, pues estos son un poco las funcionalidades que promete Google que hoy en día están ya funcionando en los Pixel. Tampoco dan muchos detalles de en qué países, etcétera, pero bueno, el concepto es un poco ese, ¿no? Que el modelo no sirva absolutamente para todo, sino para tareas rutinarias que un usuario medio va a poder hacer en su día a día, el poder facilitar esa interacción. ¿Cuál es la arquitectura de Gemini Nano? Y aquí es donde está la diferencia principal que os decía entre usar un modelo que cada aplicación use el suyo o utilizar Gemini Nano. Lo bueno de Nano es que trabajamos
a través del AI Core, que es un servicio que está instalado en todos los dispositivos Android que tengan los Play Services. Y esta AI Core lo que hace es hacer de intermediaria entre la aplicación y el modelo, o quién sabe si en el futuro múltiples modelos. A día de hoy solo hay un modelo. Entonces la aplicación lo que hace es que a través de una librería se conecta con este servicio y el servicio es el que se encarga de acceder al modelo, darnos la respuesta, descargarlo si fuera necesario, todo este tipo de cosas. ¿Qué ventaja tiene esto? Que ahora podemos tener múltiples aplicaciones utilizando el mismo modelo. ¿Inconveniente que tiene esto? Múltiples aplicaciones utilizando el mismo modelo. Tendríamos que ver cómo de seguro es esto. Imaginaos que esto no estuviera bien compartimentado, podría pasar que distintas aplicaciones accedieran a él, los resultados se mezclaran, cosas así, ¿no? Todo esto obviamente está muy compartimentado, como ahora veremos. Pero la arquitectura es principalmente esto. Tenemos por un lado AI Core, que es la capa de abstracción para acceder a los modelos de IA, gestiona la carga y la ejecución de modelos, optimiza el rendimiento según el hardware, esto también es interesante, habrá un número determinado de dispositivos que soporten Gemini Nano y en función del hardware, pues este AI Core es capaz de optimizarlo más o menos. Y luego mantiene el modelo centralizado para todas las apps, que yo creo que este es uno de los puntos más relevantes y que le puede dar más fuerza frente a otros modelos. Por un lado tenemos el modelo, que ya hemos hablado un poco de ello, los beneficios de la arquitectura centralizada, el modelo se descarga una única vez, todas las aplicaciones comparten la misma instancia, mejor huella de almacenamiento y memoria, no estamos cargando varios modelos a la vez en memoria, no estamos descargando varios modelos en la memoria interna, todo esto hace una mucha mejor gestión de recursos. Y luego también las actualizaciones centralizadas en el modelo. Si una aplicación utiliza el modelo y para eso necesita descargarse la última versión, cuando nuestra aplicación vaya a usarlo, el modelo estará actualizado y no tendremos que dedicar tiempo a eso tampoco. Luego tenemos otra parte que son los LoRa's, que bueno, no sé si os sonará este concepto, Low Rank Adaptations. Al final, entrenar un modelo grande es muy costoso y prácticamente nadie puede permitírselo, salvo estas empresas gigantes con millones de euros de inversión. Pero lo que sí que podemos hacer es entrenar pequeños modelos con datos que nos interesen y que esos modelos los enganchemos al modelo grande y entonces aprovechemos todo el conocimiento del modelo grande unido a nuestro conocimiento extra. Pues estos son un poco los LoRa's. Son técnicas para personalizar modelos preentrenados, permiten adaptar el modelo a casos de uso específico y requiere muchos menos parámetros que reentrenar completamente y por tanto es mucho más barato. De hecho, hay muchas empresas como Google o como OpenAI que ofrecen este servicio simplemente a través de sus servidores y tienen un coste razonable para una empresa. Y bueno, nos permite optimizar para tareas concretas o incluso conocimientos concretos sin perder las capacidades generales. Os tengo que decir que esto, aunque se vende que está ahí, yo no he encontrado ninguna manera de hacerlo hoy en día. Supongo que es algo que tienen planteado dentro de AI Core, pero a día de hoy no está disponible. Yo no he sabido encontrar la documentación, que tampoco hay demasiada. Y luego tendríamos la parte de las safety features o las características de seguridad. Hemos hablado de que lo más importante de un modelo local, o quizá lo que más valoramos todos, es la seguridad y la privacidad. Es decir, el que nuestros datos no lleguen a nadie, que no seamos nosotros mismos en nuestro propio dispositivo y que nunca salgan de ahí. Pues AI Core está basado totalmente en este principio, el de seguridad, y por ello la ejecución de las peticiones es 100% en local. Se eliminan todas las llamadas al servidor para inferencia, porque lo estamos haciendo en el modelo que está en nuestro dispositivo. Los datos sensibles nunca salen del dispositivo y hay un aislamiento entre solicitudes de solicitudes entre aplicaciones. Es decir, una aplicación nunca puede conocer las peticiones que se han hecho al modelo desde otras aplicaciones. Como mecanismos de protección, AI Core aísla cada solicitud individualmente, es decir, cada solicitud es como un paquete único que no se puede acceder desde ninguna otra parte. No se almacenan los registros de datos de entrada, nada más que mientras el modelo está
está generando la salida. Los resultados no se persisten después del procesamiento, ni los de entrada ni los de salida, y por tanto esto hace que al final pues, toda la seguridad recaiga en nosotros y por tanto también toda la parte de persistencia. Si estamos teniendo una conversación con una IA, obviamente desde aquí no vamos a poder recuperar esa conversación, la tendremos que almacenar en nuestra aplicación. Y separación entre aplicaciones que utilizan el modelo. Bueno, esto ya lo he comentado varias veces, pero al final en iOS no sé si funciona exactamente igual, entiendo que sí, pero en Android cada aplicación tiene su propio sandbox donde opera individualmente y solo hay ciertas cosas que pueden salir al exterior y están muy controladas. Por tanto, esto tiene que seguir siendo así si estamos interactuando con un modelo local. ¿Qué dispositivos son compatibles con Nano 1, el de 1,8 billions? Pues a día de hoy, Pixel 8, incluyendo 8A y 8 Pro. Esto, para que funcione, hay que activarlo en los ajustes de desarrolladores, porque originalmente, no veo cuánto pone, pero 10 minutos, vale. 8A y 8A y 8 Pro lo tienen que activar en los ajustes de usuario. Los Samsung S24 y entiendo que los S25 que acaban de salir también, los Xiaomi 14T y entiendo que los 15 que acaban de salir también, y el Mix Flip, Motorola Edge y Razer 50 Ultra, y bueno, seguro que hay algunos más que no estaban en los listados que he ido encontrando por ahí, porque como todo esto cambia cada día, pero entendemos que los nuevos modelos de gama media alta o alta tendrán soporte para Gemini Nano. Y el Nano 2, en principio, dicen que solo con los Pixel 9. Yo sospecho que los últimos Samsung que han salido, que el otro día los estuve viendo y tal, y hacen cosas muy parecidas a lo que hemos estado viendo aquí, entiendo que también lo traen incluido, pero bueno, oficialmente, en las guías oficiales indicaban que el único es el Pixel 9. Requisitos generales, y estos son limitaciones muy importantes y a día de hoy muy graves para los desarrolladores, que la API mínima que puede tener nuestro dispositivo es la API 31, y eso hoy en día no se lo puede permitir casi ninguna aplicación. Por tanto, es una restricción que yo entiendo que es porque estamos en el momento experimental, pero que en el futuro esto lo tendrán que rebajar porque es muy difícil adaptarse a esa necesidad para una aplicación cualquiera. Para procesadores de gama alta o media alta y mínimo se recomiendan 8 GB de RAM. Porque aunque el modelo ocupe menos, al final todo el resto del dispositivo tiene que seguir funcionando con fluidez y por tanto esto es lo que recomiendan. ¿Cómo se integra? Vamos a ir muy rápido porque prefiero enseñaros el ejemplo antes que enseñaros aquí código que no nos aporta mucho, pero vamos a. Tenemos que darnos, como todavía esto es experimental y tampoco se puede añadir en aplicaciones en producción, tenemos que darnos de alta en la beta de, bueno, como testers de AI Core para que nos descargue la última beta de AI Core, añadirnos a un grupo de Google de desarrolladores. Esto todo es bastante sencillo, pero hay que hacer esos pasos porque si no AI Core nos contestará que pasa de respondernos. Y luego tenemos que añadir esa dependencia. Posteriormente es muy fácil. La verdad que es muy sencillo de usar porque solo generamos una configuración de generación del código que tiene una serie de parámetros, temperatura, número máximo de tokens, etc. Y luego nos creamos un objeto Generative Model que le pasamos ese Generation Config y con esto ya funcionará. Y luego, opcionalmente, podemos añadir una configuración de descarga. Porque, aunque el modelo lo descarga AI Core, si nosotros vamos a trabajar con él y no está en el dispositivo, tenemos que informar al usuario de que está pasando algo ahí. Entonces, con esta configuración de descarga, podemos informar al usuario de que el modelo se está descargando, nos va devolviendo el porcentaje de descarga que lleva y así, si queremos, podemos informar mejor al usuario de lo que está pasando. Y luego, para usarlo, simplemente usamos la función generateContent, le pasamos un prompt y nos devuelve el resultado. Es una función suspend para los que conozcáis un poco más de esto, así que tiene que estar en un contexto de corrutinas. También se le pueden pasar varios mensajes a la vez. En vez de pasarle un texto, le pasamos un objeto de tipo content, donde le podemos pasar varios textos. Yo os digo que a día de hoy esto creo que tampoco funciona, porque yo lo he probado y solo hace caso al primer texto de todo lo que le pasas, así que sospecho que esto también está en desarrollo. Pero la idea es que la API sea así.
Y bueno, hemos llegado al momento demo, a ver si conseguimos ver algo. Me han dicho que no me puedo bajar mucho de aquí, así que haré lo que pueda, pero a ver si lo podemos ver aquí. Vale, pues aquí tenemos una aplicación que lo que va a hacer básicamente es, yo escribo un texto, me contesta la IA y luego tengo ciertas funcionalidades extra. He tratado de replicar todas las que decían que estaban optimizadas en Google Nano para que viéramos cómo funciona. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo quién fue Albert Einstein, vamos a darle. También tiene otra cosa que no he implementado aquí, que es el típico, lo que te vas viendo cómo va generando el código. En vez de que esté todo el rato ahí procesando hasta que la devuelve, nos puede ir devolviendo palabra a palabra. En este caso no lo implementé porque lo uso para varias cosas en la aplicación, pero se podría usar perfectamente. Y bueno, pues nos dice que Albert Einstein, nacido en Ulm, Alemania, fue un físico teórico, no sé qué, bueno, fue el primero en postular la teoría del tiempo, etcétera. Bueno, pues parece que más o menos nos responde bien. Para cosas sencillas, en general funciona bien. Yo le pregunté por aquí luego, ¿y quién fue su mujer? Ni idea de si esto está bien o no, porque yo no me conozco la vida de Albert Einstein, pero bueno. Nos dice, ¿veis? Esto es una cosa que empezó a fallarme hace 2 días. Había estado todo el tiempo funcionando perfectamente y de repente ahora, con ciertos prompts, devuelve errores. Por tanto, estáis viendo en qué momento estamos, ¿no?, de este uso. Nos da un error de inferencia, dependiendo de cómo le pases el prompt, las palabras exactas que le pases. Esto yo sospecho que es porque han estado tocando algo, porque ayer hubo un evento en Francia donde estuvieron anunciando Gemma 3, que luego, si me da tiempo, hablo muy rápidamente de ello. Y yo creo que han estado tocando cosas por aquí porque esto de repente ha empezado a fallar. Hay cosas que funcionaban peor que ahora funcionan mejor y viceversa. Entonces, bueno, tenemos eso. Y de hecho, si se lo vuelves a preguntar, hay otras veces que sí que te contesta. Vamos a volver a probarlo. Y fijaos, ahora sí que está pensando y ahora sí que me va a devolver algo. Debería haber puesto que fuera el score automático, pero bueno, ahora me está devolviendo otra vez quién fue Albert Einstein, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como veis, genera textos más o menos razonables. Una cosa que tuve que añadir aquí, si os fijáis, es que una vez que me llega la respuesta, la tengo que procesar, porque había veces que, como este modelo no es un modelo conversacional que estamos acostumbrados, que tú le preguntas algo y te contesta, te da una respuesta, este es un modelo que es lo que hace es predecir las siguientes partes de la conversación. Entonces, si yo le voy poniendo usuario ha dicho esto, asistente esto, usuario esto, asistente esto. Entonces, al final le tengo que dejar assistant para que él empiece a autocompletar el texto a partir de ahí. Pero ¿qué pasa a veces? Que decide inventarse la respuesta siguiente del usuario también y la respuesta del asistente. Entonces, lo que tuve que hacer fue cortar las respuestas a partir de que me vuelva a poner usuario, me vuelva a poner asistente. Esto es una de esas cosas que probé ayer a quitarlo y de repente funciona más o menos bien. Así que ya os digo que yo creo que ahí han estado tocando cosas en los últimos días. Y bueno, pues luego otras cosas como corregir texto. Uy, que estoy tocando el código en vez de... ¿Dónde nació? Pues si le doy a esto que corrige texto, pues más o menos lo corrige, pero se inventa cosas. En vez de dónde nació, me ha puesto dónde naces. Pero le ha puesto el acento, le ha puesto la interrogación inicial. Bueno, algunas cosas hace. Y luego aquí tenía también la parte del resumen, que lo que hace es generar un resumen a partir de toda la conversación. Y bueno, más o menos también lo hace bien, dentro de las capacidades que tiene. Pero claro, estamos ante un modelo que salió pues hará prácticamente 1 año y que prácticamente no lo han tocado. Imaginaos toda la evolución que ha ido habiendo en todo este tiempo. Os comentaba lo del evento de ayer porque hay otros modelos locales también de Google que funcionan mucho mejor. Por ejemplo, ayer se presentó Gemma 3, que son los modelos open source de Google, que han sacado un modelo de 1 billion que está muy pensado también para integrarlo en los dispositivos.
El inconveniente que tendríamos aquí, tengo que investigarlo más, pero el inconveniente que tendríamos aquí es el que todas las aplicaciones necesitan incluir ese modelo en su propio dispositivo. Por tanto, yo creo que si tienen un modelo open source que está muy bien ya y que tiene una cantidad de parámetros muy limitados, no tardaremos mucho en ver la actualización de Nano con unas características similares o, quién sabe, si incluso un poco superiores, porque se supone que los modelos open source que saca Google deberían ser un poco peores que los que ofrece a través de sus APIs y de forma privativa. Entonces, bueno, esperemos ver más novedades dentro de esto, pero la verdad es que es un mundo apasionante el poder tener todas esas herramientas que utilizamos en nuestro día a día en servidores de terceros, en nuestras propias máquinas o incluso en estos casos en nuestros propios dispositivos, donde toda la información que tratemos, toda la que compartamos, esté restringida, no salga de nuestro dispositivo y, por tanto, podamos tener la seguridad de que nuestra información está protegida. Así que nada más, espero que os haya gustado la charla y cualquier duda, por aquí me tenéis. Gracias. Muchas gracias, Antonio, por tu charla. Nada. Como vamos un poquito justos de tiempo, si os parece, hacemos una pregunta y luego si le queréis hacer más preguntas, bueno, me tomo la libertad me quedo fuera ahí en la puerta y me de podéis brincarte, pero preguntar si lo que queréis queráis. seguir haciéndole preguntas, se las podéis hacer fuera, ¿vale? Para que empiece la siguiente charla. Así que, una preguntilla por ahí. ¿No? ¿Nadie? Venga. Sí, yo voy a mezclar un poco dos preguntas, no pasa nada. Entiendo que si te tienes que autenticar con Google para que, bueno, porque te tienes que meter en un grupo, entiendo que hasta entonces no lo puedes tener totalmente local, porque sí que necesitarás tener conexión para autenticarte y que demuestres que estás en ese grupo. Pero eso lo hace, te autenticas con tu usuario de Google y luego entiendo, eso no sé cómo funciona por detrás, pero entiendo que luego como esa es la cuenta con la que estás registrado en el móvil, pues lo sacará directamente del Y teléfono luego, móvil. en cuanto a la versión del LLM o incluso el propio modelo, si quieres cambiar del LLM, ¿tú tienes algún control sobre eso? Si mañana Google saca una nueva versión, ¿tú te la comes? Sí. Vale. Entiendo que sí, a no ser que añadan un nuevo parámetro que todavía no existe de elegir el modelo, pero a día de hoy no existe eso. Vale, pues, Una cosa que no he dicho es que ha estado todo el rato en modo avión en el móvil, para que sepáis que, que no estaba conectado a la red. Vale. Pues muchas gracias por tu Nada, charla. gracias. Muchas gracias.